Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 55 al 58. Al sonar la campana que marcaba el fin de las clases, Hitomi no pudo evitar notar cómo los chicos de su salón y de otros cursos la rodeaban de inmediato. Habían pasado toda la mañana observándola, intrigados por su nuevo comportamiento, y ahora veían la oportunidad perfecta para acercarse más a ella. «Hitomi, ¿quieres venir con nosotros al centro después de la escuela?», preguntó uno de los chicos con una sonrisa tímida. «Sí, vamos todos juntos, será divertido», agregó otro, con más confianza, esperando que Hitomi aceptara. Hitomi, manteniendo su calma y la nueva actitud que había adoptado, sonrió ligeramente pero negó con la cabeza. «Lo siento, chicos. Hoy no puedo. Quedé de verme con alguien más». Los chicos quedaron atónitos por un momento, y su sorpresa aumentó aún más al ver que Hitomi no tenía reparos en decirlo justo frente a Ranma, quien escuchaba todo desde su lugar. Ranma, que ya estaba molesto por el repentino interés que los demás mostraban en Hitomi, frunció el ceño, claramente descontento con la situación. Sin embargo, en lugar de confrontar a Hitomi o a los chicos, simplemente se dio la vuelta, guardando su irritación y alejándose en silencio. Mientras Hitomi recogía sus cosas y salía del aula, los murmullos de los estudiantes continuaban. Todos estaban más intrigados que nunca sobre con quién se vería Hitomi, y sus compañeros seguían especulando mientras la observaban caminar hacia la salida. Al llegar a la entrada de la escuela, Hitomi se detuvo al ver una escena que no esperaba. Había una chica rodeada de alumnos, captando toda la atención de quienes pasaban por ahí. Era evidente que la multitud la admiraba, y no era para menos. La chica era, sin duda, extremadamente hermosa, con una figura delicada, una cabellera perfectamente arreglada, y un vestido que la hacía destacar aún más entre la multitud. Hitomi entrecerró los ojos, tratando de reconocer a la persona en el centro de la atención. A medida que se acercaba más, empezó a notar algo en los rasgos faciales que le resultaba extrañamente familiar. Y entonces, de repente, lo comprendió. «Sebastián», murmuró Hitomi, incrédula. Efectivamente, la chica no era otra que Sebastián, quien había cumplido con la promesa que hicieron el día anterior. Se había vestido de mujer, y el resultado era sorprendente. No solo parecía una mujer, sino que también era una de las más hermosas que Hitomi había visto. Sebastián, al notar a Hitomi entre la multitud, se despidió educadamente de los chicos que lo rodeaban y caminó hacia ella con una sonrisa juguetona. «Hitomi», la saludó alegremente. «Me alegra verte. Aunque debo decir que no esperaba que tú también fueras a sorprenderme con tu vestimenta». Hitomi lo observó de arriba abajo, admirando el esfuerzo que había puesto en su apariencia. Sebastián realmente había logrado parecer una chica, y no cualquier chica. Parecía alguien que fácilmente podría atraer la atención de todos. «Tengo que decirlo», comentó Hitomi con una sonrisa, «luces increíble. Podrías engañar a cualquiera. Eres hermosa». Sebastián, siempre alegre y confiado, se halagó a sí mismo mientras se ajustaba el cabello con coquetería. «¿Verdad que sí?», dijo, riendo. «Desde que me puse este vestido, no han parado de invitarme a salir. Al parecer, soy muy popular como chica». Hitomi rió junto con él, completamente consciente de que estaba diciendo la verdad. Sebastián siempre había sido alguien que destacaba, pero verlo de esa forma era otra experiencia completamente nueva. Sin embargo, mientras ambos reían y conversaban, no se dieron cuenta de que alguien los observaba desde la distancia. Ranma, desde la rama de un árbol cercano, había estado siguiendo a Hitomi desde que dejó el salón.
Había esperado ver con quién se iba a encontrar, y aunque al principio pensó que se trataría de un chico, ahora se encontraba perplejo. Desde su perspectiva, parecía que Hitomi estaba con una chica, una muy hermosa, pero había algo en ella que no terminaba de convencerlo. Ranma no pudo evitar fruncir el ceño nuevamente, sintiendo una extraña mezcla de desconcierto y desagrado. Aunque había llegado esperando confirmar sus sospechas sobre un supuesto novio, lo que encontró no lo dejaba más tranquilo. Aún así, algo en su interior lo instaba a seguir observando a Hitomi y a su acompañante. ¿Una chica?, se preguntó en voz baja, aunque algo en su instinto le decía que no todo era lo que parecía. Desde su posición en el árbol, Ranma decidió continuar siguiéndolos a distancia, intentando entender qué estaba sucediendo entre Hitomi y aquella misteriosa chica que, sin duda, no era quien parecía ser. Hitomi y Sebastián paseaban por el parque, disfrutando del día soleado. Decidieron detenerse en un carrito de helados y ambos compraron uno, saboreando la dulce sensación mientras seguían caminando. A lo largo del parque, reían y hablaban, deteniéndose a veces para subirse a los columpios o jugar en el área de recreo, recordando momentos de la infancia. La energía de Sebastián, combinada con el nuevo comportamiento de Hitomi, hacía que el día pareciera una aventura sin preocupaciones. Sebastián, en su impecable disfraz de mujer, atraía miradas por donde quiera que iban, pero Hitomi no parecía incómoda. Al contrario, con su actitud desenfadada, parecida a la de Akane, ella respondía a las miradas y comentarios con naturalidad, incluso cuando algunos chicos se le acercaban para hablar. Era un contraste radical con su comportamiento habitual, y en cada interacción Hitomi respondía con seguridad y energía. «Oye, Hitomi», dijo Sebastián, sonriendo mientras se detenían a ver una fuente en el parque, «me sorprende lo bien que te estás adaptando a este cambio de actitud. Creo que hasta podrías acostumbrarte a ser más libre». Hitomi le devolvió la sonrisa, sabiendo que, aunque era algo temporal, se sentía refrescante soltarse un poco. «Supongo que está bien cambiar de vez en cuando», respondió Hitomi. Aunque ser como Akane, no es algo que pensaba que intentaría. Sebastián se rió y asintió, mientras ambos retomaban su paseo. Sin embargo, no eran los únicos observando la escena. Desde lejos, en una posición discreta, Ranma los seguía, furioso y confundido. Había estado viendo cómo varios chicos se acercaban a Hitomi durante todo el día, haciendo comentarios coquetos o elogiando su belleza, y lo que más lo molestaba era que ella no les ponía límites. Normalmente, Hitomi habría mantenido su distancia o rechazado ese tipo de interacción, pero ahora, con su nueva actitud, parecía más relajada. ¿Por qué no les dice nada?, murmuró Ranma entre dientes, viendo cómo uno de los chicos se inclinaba demasiado cerca de Hitomi al hablar. Ella nunca dejaría que alguien se le acerque así. Sebastián, por su parte, parecía estar disfrutando mucho de la atención, coqueteando ligeramente con los chicos que se acercaban, pero todo de manera juguetona. Mientras caminaban hacia la salida del parque, Hitomi y Sebastián decidieron que sería buena idea ir al cine. Era parte del plan de hacer algo que nunca habían pensado hacer antes, y entrar a una película sin planearlo parecía lo más adecuado. Al llegar al cine, Hitomi se dio cuenta de que la situación no cambiaría mucho. Incluso en la fila para comprar los boletos, varios chicos miraban a Sebastián y a ella, algunos sonriendo, otros lanzando cumplidos. Hitomi, sin perder su actitud relajada, bromeaba con ellos de manera juguetona, algo completamente nuevo para su personalidad habitual. «Parece que hoy estamos robando todas las miradas», dijo Sebastián con una sonrisa divertida mientras le entregaba a Hitomi su boleto. «Supongo que sí», respondió Hitomi, encogiéndose de hombros, disfrutando del momento. Entraron al cine, y Ranma, que había seguido de cerca todo el tiempo, finalmente se coló dentro, incapaz de resistir la curiosidad y la creciente frustración.
Durante la película, desde su asiento unas filas más atrás, vio cómo Hitomi y Sebastián compartían momentos de risa, conversaban en voz baja, y a veces incluso se inclinaban el uno hacia el otro para comentar sobre lo que estaba pasando en la pantalla. A pesar de que no veía nada romántico en la interacción, la cercanía de Hitomi con Sebastián y la indiferencia que mostraba hacia los chicos que se acercaban molestaba más y más a Ranma. Estaba claro que Hitomi no era la misma de siempre, y eso lo inquietaba. Cuando la película terminó, Hitomi y Sebastián salieron del cine, todavía riendo por una de las escenas cómicas. Ranma los siguió desde lejos, intentando entender qué estaba sucediendo. Sin embargo, cuanto más observaba, más lo carcomía una sensación de celos que no podía explicar completamente. Algo en ver a Hitomi tan relajada, tan distinta a su usual comportamiento, lo hacía sentir incómodo. Después de salir del cine, Hitomi y Sebastián decidieron continuar su día divertido y despreocupado. Caminando por las calles, encontraron un restaurante pequeño y acogedor con mesas al aire libre. Los aromas que salían de la cocina les atrajeron de inmediato. ¿Qué te parece si comemos aquí?, preguntó Sebastián, señalando el lugar. Me parece perfecto, respondió Hitomi, todavía con la energía del día en su voz. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, permitiendo que la luz del sol iluminara sus rostros. Mientras esperaban a que les trajeran los menús, conversaban sobre la película y cómo los dos estaban disfrutando de su reto de hacer cosas fuera de lo común. Hitomi, manteniendo su personalidad más libre y espontánea como Akane, no se contenía y reía con naturalidad, mientras que Sebastián, vestido de mujer, disfrutaba del papel que estaba interpretando. Mientras comían, más personas en el restaurante se dieron cuenta de su presencia. Dos figuras tan llamativas no podían pasar desapercibidas, y pronto las miradas curiosas se dirigían a ellos. Sebastián, acostumbrado a ser el centro de atención, parecía estar en su elemento, mientras que Hitomi, aunque consciente de las miradas, mantenía su tranquilidad. Cuando llegó la cuenta, Sebastián intentó alcanzarla, pero Hitomi lo detuvo. Hoy invito yo, dijo Hitomi, sonriendo mientras tomaba el recibo y sacaba su cartera. Sebastián parpadeó sorprendido, luego sonrió con gratitud y admiración. Gracias, Hitomi. No esperaba menos de una chica tan increíble como tú, dijo Sebastián, inclinándose hacia ella y dándole un suave beso en la mejilla en señal de agradecimiento. Hitomi se sonrojó ligeramente, pero mantuvo su compostura mientras ambos se levantaban para salir del restaurante. Ranma, que había seguido a Hitomi todo el día, observó desde lejos, apretando los puños. La cercanía entre ellos y el beso en la mejilla lo hicieron hervir de celos. ¿Qué está pasando aquí?, pensaba, furioso y confundido. Después de la comida, Sebastián sugirió una última parada antes de finalizar el día: el Museo de Arte Contemporáneo. Había oído que estaban realizando una actividad interactiva para parejas o amigos, y pensó que sería una experiencia divertida para ellos. Vamos, será genial, dijo Sebastián emocionado. Y además, tal vez podamos ver algo que nos inspire a hacer más cosas fuera de lo común. Hitomi asintió, interesada por la propuesta. Al llegar al museo, se unieron a la actividad, que consistía en que las parejas colaboraran en la creación de una pieza de arte en vivo. Tenían que pintar juntas en un gran lienzo, usando colores y formas para expresar su conexión y creatividad. Ambos se pusieron manos a la obra, riendo mientras salpicaban pintura en el lienzo y se turnaban para agregar detalles. Desde la perspectiva de los demás visitantes, Hitomi y Sebastián parecían dos chicas hermosas y libres, completamente entregadas a su expresión artística. La escena era encantadora, incluso poética, y varios observadores comentaban lo bien que se veían juntas. Mira cómo se complementan, decía una mujer mayor observando la actividad. Se nota que se llevan muy bien. Qué bonita pareja de amigas. Sin embargo, para Ranma, que estaba observando desde una esquina del museo, la escena no era nada agradable.
Ver a Hitomi tan despreocupada, actuando con tanta naturalidad junto a Sebastián, lo hacía sentir una mezcla de celos e impotencia. Aunque sabía que todo era parte de un juego, no podía soportar la idea de que Hitomi estuviera tan cómoda con alguien más. «Esto no puede estar pasando», murmuraba Ranma para sí mismo, mirando cómo Hitomi reía mientras añadía pinceladas de color al lienzo. Finalmente, la actividad terminó y el resultado fue una obra abstracta, llena de colores vibrantes y formas enérgicas que representaban el día que habían compartido. Sebastián miró el resultado con una gran sonrisa y luego miró a Hitomi. «Creo que hemos creado algo especial», dijo él, complacido. «Nunca pensé que me divertiría tanto haciendo algo así». «Sí, fue un buen cambio», respondió Hitomi, observando la pintura con una sensación de satisfacción. Ranma, desde la distancia, solo veía lo que para él era una escena cada vez más insoportable. Hitomi y Sebastián, actuando como dos personas en perfecta armonía, lo hacían sentir aún más fuera de lugar. Sin entender por qué, la situación le pesaba más de lo que quería admitir. Al finalizar el día, Hitomi y Sebastián caminaron hasta el cruce donde se separaban sus caminos. Ambos estaban sonrientes, recordando cada momento que compartieron. «Fue divertido, ¿verdad?», dijo Sebastián con una sonrisa, ajustándose la falda mientras volvía a su voz normal. «Jamás imaginé que me lo pasaría tan bien actuando como alguien completamente distinto». «Sí, fue una experiencia única», respondió Hitomi, sintiendo una extraña satisfacción por haber soltado el control de su vida por un día y haber actuado de una manera diferente. Sebastián la miró con entusiasmo, como si ya estuviera planeando el siguiente paso en su reto. «Oye, ¿y si mañana hacemos algo aún más inesperado?», propuso él. «Quiero ser todo lo contrario de lo que fui hoy. Algo completamente salvaje, indomable. ¿Qué te parece que me convierta en un hombre rebelde? Un tipo que no sigue las reglas de nadie». Hitomi rió suavemente, imaginando a Sebastián en ese rol. La idea le pareció fascinante. «Suena divertido. Entonces yo seré alguien tranquila, tímida, tal vez poética», dijo, pensando en la calma y dulzura de su hermana Kasumi. «Seré todo lo contrario de lo que fui hoy». «Perfecto». Sebastián sonrió ampliamente. «Nos vamos a divertir mucho mañana». Ambos, con su nuevo plan en mente, se despidieron. Sebastián le dio un último abrazo y se alejó, saludando con la mano mientras caminaba hacia su casa. Hitomi lo observó hasta que desapareció en la distancia, disfrutando aún del cambio que había experimentado durante el día. Ranma, escondido detrás de un árbol cercano, los miraba de reojo. Aunque no había podido escuchar lo que planeaban, se sentía aliviado de ver a esa chica alejarse de Hitomi. Sin embargo, el alivio que sintió no disipaba por completo el malestar que le había provocado ver a Hitomi pasar un día tan feliz con alguien más. Mientras Hitomi regresaba a casa, una sensación de calma y satisfacción la invadió. Sabía que el día siguiente sería otro desafío, pero lo esperaba con emoción. Había disfrutado más de lo que pensaba, y la idea de seguir explorando nuevas facetas de su personalidad, aunque fuera solo un juego, le daba una sensación de libertad que no solía experimentar. Así, el día terminó, dejando tanto a Hitomi como a Sebastián expectantes por lo que les depararía el reto del siguiente día. Al día siguiente, Hitomi se levantó temprano con la idea clara de que ese día sería completamente diferente. Se arregló de manera delicada, eligiendo un vestido sencillo pero elegante, que reflejara a la perfección su nuevo papel, una chica tímida y poética, con una apariencia suave y tranquila. Al soltar su cabello, lo dejó caer de manera natural, creando una imagen etérea y casi frágil. Su plan era sumergirse completamente en este nuevo reto. Al bajar a la cocina para el desayuno, todos en la familia la observaron en silencio. Después del cambio radical que había mostrado el día anterior, nadie quería incomodarla ni provocar su enojo. Excepto Kasumi, quien siempre mantenía su naturaleza calmada y curiosa. «Buenos días, Hitomi. ¿Cómo te sientes hoy?»,
preguntó Kasumi con su habitual dulzura. Hitomi, siguiendo el papel de chica tímida, bajó la mirada ligeramente, sonriendo suavemente antes de responder con un tono suave y melódico. Oh, hermana querida, el día amanece como un susurro entre las hojas del viento, trayendo consigo la paz de una nueva jornada, respondió con una ligera inclinación de cabeza, como si estuviera recitando una poesía. La respuesta poética y delicada de Hitomi dejó a todos en la mesa completamente desconcertados. Akane, con una ceja levantada, intentaba entender de dónde provenía este cambio tan drástico en su hermana. Nabiki, como siempre, observaba con una mezcla de diversión y curiosidad, mientras Tendo y Genma intercambiaban miradas, sin saber cómo reaccionar. Aposai, quien esa mañana había decidido quedarse en casa, se emocionó inmediatamente con la nueva actitud de Hitomi. Sus ojos brillaron, y se inclinó hacia ella con su típica sonrisa traviesa. Hitomi, querida, dijo, emocionado, me encanta tu forma de hablar. Es tan hermosa. ¿Podrías hablar así también de la ropa íntima? Por favor, por favor. Hitomi, aún metida en su papel de chica tímida y poética, no mostró ninguna reacción negativa. En lugar de molestarse, se giró suavemente hacia Aposai y, con su tono suave y delicado, le recitó algo que parecía una poesía. Las prendas que rozan la piel como un pétalo de rosa, son caricias secretas que el viento nunca revela, guardadas en lo más profundo del corazón de quien las viste. Aposai, al escuchar las palabras, no pudo evitar emocionarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y comenzó a sollozar, impresionado por la belleza de la respuesta. «Ese es maravilloso. Tanta poesía», dijo entre lágrimas, completamente conmovido. Hitomi, manteniendo su papel, inclinó la cabeza ligeramente y con una sonrisa tímida le agradeció sus palabras antes de levantarse de la mesa para ir a la escuela. Os agradezco por vuestra calidez esta mañana, pero ahora debo partir, pues el sol invita a una nueva jornada de aprendizajes, dijo con una ligera reverencia, antes de dirigirse hacia la puerta. Mientras Hitomi se iba, todos en la casa quedaron en silencio una vez más. Genma intentó decir algo, pero se quedó sin palabras, mientras Tendo parecía estar procesando todo lo ocurrido. Akane y Nabiki intercambiaron miradas perplejas, sin saber qué pensar del cambio radical de su hermana. ¿Qué le pasa a Hitomi?, preguntó Akane finalmente, con evidente incredulidad. No lo sé, pero parece que le ha dado por hablar como si viviera en un libro de poesía, respondió Nabiki, aún intentando comprender lo que acababa de suceder. Tendo, por su parte, solo suspiró, incapaz de entender cómo su hija podía cambiar tanto de un día para otro. Sin embargo, lo único que tenía claro era que algo extraño estaba ocurriendo con ella, y no sabía si eso era bueno o malo. Al llegar a la escuela, Hitomi mantenía su nuevo papel de chica tímida y poética. Su andar era ligero, casi flotante, y cada vez que se cruzaba con sus compañeros de clase, les sonreía con un gesto sutil, sus ojos brillando con una dulzura que sorprendía a todos. Los chicos de su salón, al verla entrar, la saludaron con entusiasmo. «Hola, Hitomi», dijo uno de ellos, un chico de cabello desordenado y risa contagiosa. ¿Sabes hacer una poesía sobre los maestros? Hitomi, sonrojándose levemente, respondió con su voz suave. Las voces de los sabios resuenan en el aula, como susurros del viento entre las hojas. Con paciencia y amor nos enseñan a volar, guiándonos en el camino del saber. Los chicos aplaudieron con alegría, sorprendidos por la belleza de sus palabras y su capacidad para convertir lo cotidiano en arte. «Eres increíble, Hitomi», exclamó otro chico, acercándose con admiración. «¿Y qué hay de una poesía sobre el cielo?». Sin dudarlo, Hitomi continuó. El cielo, azul como el sueño más profundo, se viste de nubes, danzando al compás, sus tonos se despliegan en un lienzo fecundo, donde el sol juega a esconderse tras su disfraz. A medida que recitaba, el aula se llenaba de aplausos y sonrisas, mientras Hitomi se dejaba llevar por la emoción de crear poesía.
Cada verso parecía conectar con sus compañeros de una manera que nunca antes había experimentado. Justo en ese momento, el profesor entró al aula y la conversación se detuvo. «Buenos días, clase. ¿Listos para aprender?», preguntó, mirando a todos con una sonrisa. El receso llegó rápidamente y, al salir al patio, más chicos la saludaban. Ella les respondía con la misma timidez que había cultivado durante la mañana. Algunos de ellos se acercaban, nerviosos, tratando de entablar conversación, pero no podían evitar sonrojarse al interactuar con ella. «Hola, Hitomi. ¿Podrías hacer una poesía sobre el uniforme escolar?», preguntó un chico, con la mirada un poco evasiva. Hitomi, sintiendo el calor de sus miradas, respondió con una dulce risa. «Un uniforme de azul y blanco es un abrazo, símbolo de unión, de sueños por alcanzar. Tejido de esperanzas que juntos llevamos, cada uno de nosotros, listo para brillar». Los aplausos se hicieron eco en el patio, y Hitomi se sintió envolvente en un cálido abrazo de aceptación. Sin embargo, desde la distancia, Ranma observaba con un ceño fruncido, irritado y confundido. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró para sí mismo mientras sus amigos, Akane y otros, lo miraban con preocupación. El espectáculo de Hitomi rodeada de chicos, todos con miradas de admiración y sonrojo, le causaba una mezcla de celos y frustración. No entendía cómo su hermana había cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo y por qué parecía disfrutarlo tanto. «Esto no puede seguir así», se dijo Ranma, sintiéndose cada vez más incómodo con la idea de que Hitomi estuviera también rodeada de otros chicos. Mientras tanto, Hitomi continuaba disfrutando de su nuevo rol, sin notar la inquietud que estaba causando en Ranma. Al salir de la escuela, Hitomi se encontraba de pie, un poco nerviosa, mientras esperaba a alguien. Su actitud tímida la hacía ver aún más vulnerable, lo que llamó la atención de Nabiki, quien la vio desde la distancia. «¿Qué haces aquí, Hitomi?», preguntó Nabiki, acercándose con curiosidad. «Estoy esperando a alguien», respondió Hitomi, bajando la mirada con un ligero sonrojo, manteniendo su papel de chica tímida. Nabiki iba a hacer otra pregunta, pero de repente escucharon una voz que llamaba a Hitomi. «¡Hey, Hitomi!». Ambas voltearon y vieron a un chico increíblemente apuesto, con una apariencia rebelde. Su cabello estaba desordenado de manera intencionada, y vestía una chaqueta de cuero que le daba un aire de peligro, como si fuera el tipo de chico que siempre causaba problemas. A Hitomi le brillaron los ojos al reconocerlo. «Sebastián», exclamó, sonriendo tímidamente mientras se acercaba a él. «Hola», dijo Sebastián, con una sonrisa que hacía que su rostro se iluminara aún más. Se acercó y, de manera juguetona, tomó la mano de Hitomi, saludándola con un gesto encantador. Hitomi sintió un escalofrío agradable recorrer su cuerpo al sentir el contacto de su mano. Se despidió de su hermana con un gesto de la mano, su corazón latiendo con emoción, y comenzó a alejarse con Sebastián, disfrutando de su papel y de la nueva aventura que la esperaba. Nabiki, al ver la situación, no pudo evitar sonreír con picardía. «Hitomi se va con un chico que parece peligroso», anunció con entusiasmo. Ranma y Akane, que acababan de llegar, se detuvieron en seco al escuchar eso. «¿Qué?», dijo Ranma, su voz grave llenándose de inquietud. «¿Qué chico?». «Uno que se ve como un verdadero rebelde, un problemático», respondió Nabiki, disfrutando de la reacción de Ranma. Se lo llevó como si nada. Ranma apretó los dientes y frunció el ceño, sintiendo una oleada de celos. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante. «Yo voy tras ella», declaró, su determinación clara mientras comenzaba a correr hacia la salida de la escuela. «Espera, Ranma», gritó Akane, tratando de alcanzarlo. Pero él ya había tomado la delantera, decidido a averiguar qué estaba pasando. Mientras tanto, Hitomi y Sebastián se alejaban, disfrutando de la libertad de su encuentro.
Ella se sentía emocionada, aunque un poco nerviosa, mientras se preguntaba qué aventuras les esperaban ese día. Sin embargo, la sombra de la preocupación de Ranma acechaba en el fondo, aunque ella aún no lo sabía. Sebastián y Tommy caminaban juntos por un camino empedrado, pero esta vez el destino era algo diferente: una feria. Lo que les esperaba era un ambiente nostálgico, lleno de pequeños puestos con luces colgantes, vendedores ambulantes, malabaristas y hasta un circo itinerante en el centro de todo. Era como si la feria se hubiera quedado atrapada en el tiempo, un lugar lleno de vida pero también de un encanto que capturaba la atención de cualquiera que pasara. Desde el inicio, Hitomi, fiel a su nuevo papel de chica tímida y poética, caminaba con pasos ligeros, casi como si flotara entre la multitud. Llevaba un vestido sencillo, de tonos suaves y apagados, con una delicadeza que acentuaba su aire de fragilidad. Su mirada apenas se levantaba del suelo, y cada vez que Sebastián, en su papel de chico rebelde, la miraba, respondía con una sonrisa pequeña y vacilante, como si le costara expresar sus sentimientos. Por su parte, Sebastián estaba completamente inmerso en su rol. Llevaba una chaqueta de cuero oscura, un par de jeans rasgados, y una actitud despreocupada que llamaba la atención de todos los que pasaban. Caminaba con confianza, las manos en los bolsillos, como si el mundo no pudiera detenerlo, y a su lado, Hitomi parecía aún más delicada, como un contraste directo a su energía desafiante. ¿Qué te parece este lugar?, preguntó Sebastián con una sonrisa traviesa, mirando a Hitomi de reojo. Es encantador, como si fuera de un sueño, murmuró Hitomi, casi susurrando, sus ojos brillando al ver los pequeños puestos de comida y las luces titilantes que adornaban cada esquina. Caminaron juntos, deteniéndose en varios de los puestos. Sebastián, fiel a su carácter rebelde, intentaba cualquier cosa que pareciera diferente o desafiante. Un puesto de comida exótica, donde probó un platillo extraño solo para ver la reacción divertida de Hitomi, y luego, un puesto de tiro al blanco donde, con gran habilidad, ganó un pequeño peluche que le entregó a Hitomi, quien lo tomó con una sonrisa suave, casi tímida. Es muy lindo, dijo Hitomi en su tono bajo y delicado, abrazando el pequeño premio con cuidado. Para la chica más tímida y poética de la feria, respondió Sebastián con una sonrisa. Entre risas y pequeñas conversaciones, llegaron a un puesto donde vendían dulces tradicionales. Sebastián compró algunas golosinas mientras Hitomi observaba con curiosidad cómo él interactuaba con el vendedor, siempre con ese aire despreocupado. Mientras caminaban y comían, se toparon con un espectáculo callejero, un malabarista que hacía trucos con fuego. Hitomi se quedó fascinada por la habilidad del artista, mientras Sebastián, divertido, comentaba: parece que a esta feria no le falta nada. Incluso tiene su dosis de peligro. Continuaron paseando por la feria hasta llegar a la gran carpa de circo. Desde afuera, ya podían escuchar los tambores y la música circense que resonaba en el aire. El lugar estaba lleno de niños y familias que esperaban ansiosamente para entrar al espectáculo. Sebastián, con su actitud decidida, compró 2 boletos y, sin decir mucho, llevó a Hitomi dentro de la carpa. El circo estaba lleno de colores y vida. Payasos, equilibristas y animales exóticos desfilaban por el escenario, mientras el público aplaudía y se emocionaba con cada acto. Hitomi, con su sensibilidad a flor de piel, no podía evitar maravillarse ante cada presentación. Sus ojos brillaban con cada truco y con cada salto acrobático, pero lo que realmente la dejó fascinada fue un pianista solista que, en un momento de pausa, comenzó a tocar una melodía suave y cautivadora. Hitomi, inmersa en su papel de chica poética, sintió que la música la envolvía. Sin darse cuenta, comenzó a alejarse de Sebastián, atraída por la melodía como si fuera una llamada que no podía ignorar. Sus pasos la llevaron hasta un rincón cercano al escenario, donde el sonido del piano era más nítido y profundo. Cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la música. Sebastián, que se había distraído con otros actos, notó de repente que Hitomi ya no estaba a su lado.
Giró la cabeza y la vio cerca del escenario, completamente absorta en la melodía del piano. Por un momento, se quedó observándola desde la distancia, sorprendido por lo completamente metida que estaba en su papel de chica soñadora. Era como si la música la hubiera transportado a otro mundo, uno donde solo existía ella y las notas que flotaban en el aire. Sonriendo, Sebastián se acercó lentamente, observando cómo Hitomi, con una expresión suave en su rostro, seguía la melodía del pianista con los ojos cerrados. Cuando llegó a su lado, no dijo nada, solo se quedó en silencio, compartiendo el momento con ella. Sabía que no necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando. La música hablaba por sí misma, y Hitomi, perdida en su sensibilidad poética, estaba disfrutando cada segundo de esa experiencia. Mientras tanto, desde una distancia prudente, Ranma observaba todo con una expresión mezcla de sorpresa y frustración. Ver a Hitomi tan inmersa en su nuevo papel, y a Sebastián comportándose como si la entendiera perfectamente, lo irritaba profundamente. No podía entender por qué le molestaba tanto la situación, pero algo en esa imagen, en cómo Hitomi parecía tan feliz y relajada con Sebastián, lo hacía sentir incómodo. Finalmente, la función terminó, y el pianista fue ovacionado por el público. Hitomi abrió lentamente los ojos, todavía con la melodía resonando en su cabeza, y miró a Sebastián, quien sonreía. Sebastián miró a Hitomi con una sonrisa llena de sinceridad. Estos 2 días han sido los mejores, Hitomi. Nunca pensé que me divertiría tanto, dijo, su voz vibrante de emoción. Hitomi, aún envuelta en el personaje tímido que había adoptado, bajó la mirada ligeramente, pero no pudo evitar sonreír. Había disfrutado estos 2 días más de lo que esperaba, aunque de manera distinta a Sebastián. Yo también me divertí, respondió suavemente, levantando los ojos hacia él. Pero creo que, ya es hora de terminar este juego, ¿no crees? Su tono reflejaba no solo la timidez del personaje que había jugado, sino también una verdad interna que estaba empezando a comprender. Sebastián asintió, tomándose un momento para absorber sus palabras. Sí, lo creo también. Ha sido divertido, pero todo tiene su final. Además, creo que hoy vi algo diferente en ti, con la música, dijo con una sonrisa cálida. Parecías haber encontrado algo allí, algo que te tocó profundamente. Hitomi recordó el momento exacto. El suave flujo de la melodía del piano había llegado a un lugar profundo dentro de ella, algo que ni siquiera el juego de roles había logrado. Había algo en la música que la conectaba consigo misma de una forma inesperada. Tienes razón, murmuró. Fue un momento especial. Sebastián, sin apartar la mirada de ella, tomó aire y soltó una pequeña risa. Mañana recibo la respuesta de mi inscripción para estudiar en el extranjero. Quiero que estés conmigo cuando la abra. No importa lo que diga, quiero compartir ese momento contigo, dijo, su voz ahora más baja, casi vulnerable. Hitomi lo miró sorprendida. No esperaba que Sebastián quisiera compartir algo tan importante con ella, pero se sintió agradecida por la confianza que le estaba brindando. Claro que estaré ahí, respondió, sin dudar. Estoy segura de que lo lograrás. Sebastián sonrió ampliamente, una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, Hitomi. La tensión ligera que había entre ellos se disipó con esas palabras. El viento fresco de la noche acariciaba sus rostros, y las luces de la feria brillaban con una nostalgia que ya anticipaba el final de esos días únicos. Caminaban en silencio hasta llegar al cruce donde debían despedirse. Nos vemos mañana, entonces, dijo Sebastián, con una mirada que era tanto una despedida como una promesa. Hasta mañana, respondió Hitomi, sonriendo suavemente. Se separaron, caminando en direcciones opuestas bajo las luces de la feria que ya empezaban a apagarse. Mientras Hitomi avanzaba hacia casa, sabía que aunque esos 2 días de diversión habían llegado a su fin, lo que había descubierto sobre sí misma, y lo que Sebastián le había mostrado, permanecerían con ella. Y mañana, todo cambiaría una vez más.
Desde el instante en que Nabiki mencionó que Hitomi se había ido con un hombre, Ranma sintió una extraña presión en su pecho. No sabía exactamente qué lo impulsaba, pero una necesidad urgente de verla lo empujó a salir corriendo por las calles en su búsqueda. Cuando finalmente la encontró, el mundo pareció detenerse por un momento. Hitomi lucía radiante, vestida con un delicado vestido que resaltaba su elegancia natural. Por un breve instante, Ranma no pudo evitar quedar embelesado por su imagen, tan diferente, tan cautivadora. Pero esa admiración pronto se transformó en otra cosa cuando sus ojos se fijaron en el tipo a su lado. Era un chico que desentonaba completamente con la imagen de Hitomi. Su apariencia de rebelde, casi delincuente, lo llenó de desconfianza. Ranma observó con creciente inquietud cómo el tipo se acercaba más de lo que él consideraba adecuado, y lo que más le perturbaba era que Hitomi parecía disfrutar de su compañía. Ella sonreía, sus ojos brillaban de una manera que Ranma no podía recordar haber visto antes. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se ve tan feliz con ese idiota?, murmuró para sí mismo, sintiendo como algo dentro de él se agitaba. Decidió mantenerse a la distancia, prefiriendo no intervenir. Desde las sombras, observó cómo varios chicos se aproximaban a Hitomi, evidentemente cautivados por su dulce y reservada actitud. Pero antes de que pudieran siquiera acercarse demasiado, el chico rebelde se encargaba de alejarlos, protegiéndola de una manera que Ranma, aunque lo agradecía, no podía dejar de ver con resentimiento. Cada gesto, cada risa de Hitomi lo hería de formas que no lograba comprender. Se sentía atrapado en una tormenta interna, deseando apartar la vista pero incapaz de hacerlo. Y entonces, la vio aceptar un peluche de manos del chico en uno de los puestos de la feria. La forma en que sus dedos rozaron al recibirlo y la sonrisa que le dedicó lo hicieron detenerse en seco. Ranma sintió un frío recorrerle la espalda y, al mismo tiempo, una sensación abrasadora en su pecho. ¿Qué es esto que siento?, pensó con amargura, apretando los puños mientras los seguía. El día avanzaba, y la feria continuaba llenándose de risas y murmullos. Ranma los observó disfrutar de los puestos, compartir comida, intercambiar miradas cómplices. Cada momento que pasaba, la incomodidad dentro de él crecía. Perdió de vista a Hitomi por un instante en la multitud, lo que aumentó su frustración. La buscó sin cesar, hasta que finalmente los encontró, justo a tiempo para ver cómo el tipo la despedía con una sonrisa confiada, como si fuera dueño del mundo. Y ella, con una dulzura que lo desarmó, le sonrió de vuelta. Ranma se quedó quieto, a la sombra de un árbol, observando cómo Hitomi se alejaba. Sintió algo que no podía identificar, un vacío insoportable que parecía absorber toda su energía. El chico rebelde ya no estaba, pero el peso en su pecho seguía ahí, más fuerte que nunca. Ella debería estar conmigo, ¿por qué me molesta tanto verla con otro? ¿Por qué duele?, pensó, llevándose una mano al pecho, como si pudiera calmar el ardor que sentía. Hitomi se alejaba, camino a casa, y él la observaba en silencio. No había palabras para describir lo que sentía en ese momento. Un conflicto que lo consumía, una batalla interna que no lograba ganar. Finalmente, después de varios minutos de inmovilidad, decidió que era mejor dejar de seguirla. Pero mientras se alejaba, no pudo evitar una última mirada en dirección a ella, sabiendo que esa sensación incómoda no desaparecería tan fácilmente. ¿Qué es lo que estoy haciendo?, murmuró, con la mirada perdida en la distancia, mientras su corazón seguía palpitando dolorosamente, recordándole que algo importante estaba cambiando dentro de él. Hitomi llegó a casa y subió a su cuarto con el peluche que Sebastián le había ganado en la feria. Se dejó caer sobre su cama, mirando el techo, aún sonriendo por lo divertido que había sido el día. Sin embargo, no solo pensaba en los juegos o en la compañía de Sebastián. Lo que realmente ocupaba su mente era el momento en que escuchó la música en el circo. Había sentido algo profundo, una chispa que hacía tiempo buscaba sin saberlo.
Aunque todavía no estaba completamente segura, había algo en esa melodía que resonaba en su interior, algo que la hacía pensar que tal vez, solo tal vez, había encontrado una pista de lo que le faltaba. Con esos pensamientos, cerró los ojos y se durmió. A la mañana siguiente, Hitomi despertó sintiéndose diferente, como si algo en ella hubiera cambiado. Su actitud era la de siempre, pero sabía que había una nueva luz en su interior, algo más libre y menos calculador. Al bajar para el desayuno, vio a su familia ya reunida en la mesa. Se sentó en silencio, esperando su comida mientras observaba la dinámica familiar. En ese momento, Ranma entró al comedor, pero algo en su apariencia llamó la atención de todos. Traía ojeras enormes, como si no hubiera dormido en toda la noche, y un enorme chichón en la cabeza. Akane, notando su mal estado, no pudo evitar preguntar: ¿Qué te pasó, Ranma? ¿Por qué tienes esas ojeras? Antes de que Ranma pudiera responder, Genma, quien había compartido habitación con su hijo esa noche, intervino. Este muchacho no ha parado de moverse toda la noche. Se desveló por completo con pesadillas. Se retorcía tanto que gritaba en sueños y cuando por fin logró dormir, se dio un golpe con el ropero. Ranma, visiblemente avergonzado, intentó callar a su padre antes de que revelara más detalles de lo que había estado diciendo en sus pesadillas. Sin embargo, el comentario ya había dejado a todos en la mesa intrigados, especialmente a Hitomi, quien escuchaba en silencio mientras tomaba un sorbo de su té. ¿Pesadillas? ¿Qué habrás estado soñando, Ranma?, murmuró Nabiki, con su usual tono curioso y burlón, antes de cambiar de tema rápidamente hacia Hitomi. Por cierto, Hitomi, ¿qué tal te fue ayer en tu cita con ese chico? Ya sabes, el tipo que parecía un delincuente. El comentario de Nabiki hizo que Soun-Tendo, el padre de Hitomi, levantara una ceja, claramente preocupado. Con su habitual tono paternal, le preguntó a Hitomi: ¿Te estás juntando con malas influencias, Hitomi? No quiero que te metas en problemas por andar con chicos que puedan dañarte. Hitomi, tranquila y serena, negó con la cabeza mientras se llevaba un trozo de pan a la boca. No es un chico malo, papá. En realidad es muy agradable. Ayer nos divertimos mucho, no hay nada de qué preocuparse. Soun, sin embargo, no parecía del todo convencido y, con su típico instinto protector, insistió. Aún así, me gustaría conocerlo. No estaría mal que lo trajeras a casa para que podamos verlo y asegurarnos de que es una buena compañía. Hitomi se detuvo un momento, considerando la propuesta. Después de una breve pausa, respondió calmadamente. Le preguntaré a mi amigo Sebastián si quiere venir. Si está de acuerdo, lo traeré. Con esa respuesta, terminó su desayuno en silencio. Poco después, se levantó de la mesa, agradeció la comida y se despidió para ir a la escuela, dejando a su familia inmersa en sus propios pensamientos, y a Ranma, más confuso y agotado que nunca. En la escuela, el ambiente en torno a Hitomi era distinto. Aunque mantenía su esencia, ya no había ese aura de inaccesibilidad que antes la envolvía. Los chicos que antes se sentían intimidados por su inteligencia o su forma calculadora ahora se acercaban con naturalidad. Su reciente apertura había hecho que sus compañeros no solo la vieran de una manera diferente, sino que quisieran estar cerca de ella. Era como si, de alguna manera, alguien hubiera suavizado los bordes de su personalidad y ahora resultara más accesible, más cercana. Este cambio no pasó desapercibido para Akane y, mucho menos, para Ranma. Ranma, sin embargo, no podía concentrarse en las clases ni en las conversaciones cotidianas. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Hitomi con ese chico rebelde, Sebastián. Lo había visto antes, demasiado cerca de ella, actuando como si fuera alguien importante en su vida. La idea de que un chico como él pudiera acercarse tanto a Hitomi lo perturbaba profundamente. No entendía por qué le afectaba tanto, pero había algo en esa situación que le encendía una ira silenciosa y, al mismo tiempo, un miedo que no podía explicar.
Ranma imaginaba el peor de los escenarios, que su familia aceptara a ese tipo en la vida de Hitomi, que lo recibieran en su casa con los brazos abiertos mientras él quedaba fuera, rechazado, sin un lugar en su mundo. Me echarán como a un perro, pensaba. La imagen lo atormentaba, y no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hablar con Hitomi, entender qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Durante el recreo, Hitomi, ajena a las preocupaciones de Ranma, hablaba alegremente con un grupo de chicos y chicas. Sus compañeros ahora la entendían mejor, y la interacción con ella se había vuelto mucho más fácil. Sus nuevas amistades parecían encantadas con su presencia, y ya no la veían como alguien distante o inaccesible. Hitomi, por su parte, se sentía más relajada, disfrutando del cambio en su entorno, sin la presión de mantener la imagen fría y calculadora que solía proyectar. Ranma, desde lejos, la observaba. Veía cómo los chicos sonreían al hablar con ella, y cómo Hitomi respondía con esa amabilidad que antes reservaba para unos pocos. Había algo diferente en ella, algo que no podía explicar, pero que hacía que más personas quisieran estar a su alrededor. El día pasó lentamente para él, cada minuto cargado con la incertidumbre de lo que ocurriría al final. Finalmente, cuando la campana que indicaba el final de las clases sonó, Ranma salió del salón apresuradamente. No había tiempo que perder. Tenía que alcanzar a Hitomi antes de que se fuera. Mientras bajaba las escaleras, escuchó la voz de Akane llamándolo, sugiriéndole que se fueran juntos a casa, pero él ni siquiera se detuvo. Pasó de largo, con un solo objetivo en mente: encontrar a Hitomi. Cuando llegó a la entrada de la escuela, la vio de inmediato. Estaba allí, pero no sola. Ranma se detuvo en seco al notar que Hitomi hablaba con alguien. Era Sebastián, el mismo chico rebelde con quien la había visto el día anterior. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. Sebastián no lucía como el tipo rebelde que había visto antes. En lugar de eso, usaba lentes, y su aspecto era sorprendentemente refinado. Su piel parecía suave y delicada, y de no ser por el uniforme masculino, fácilmente podría haber pasado por una chica. El corazón de Ranma dio un vuelco. Observó cómo Hitomi y Sebastián hablaban de manera relajada, sonriendo, y cómo ella parecía estar disfrutando de su compañía. A pesar de que algo en la imagen lo desconcertaba, la incomodidad de verlos juntos no desaparecía. Los siguió discretamente mientras caminaban juntos por las calles hasta que, finalmente, llegaron al borde de un río. Se sentaron en el pasto, conversando animadamente. Ranma, oculto entre unos árboles cercanos, los observaba con atención. Vio cómo Sebastián sacaba un sobre y lo abría. Era claro que el contenido era importante. Hitomi miraba con interés mientras él leía la carta en voz alta, y cuando terminó, los dos se levantaron. Sebastián, lleno de emoción, abrazó a Hitomi con fuerza. Ranma sintió que el estómago se le retorcía al ver cómo la levantaba en brazos y la hacía girar, con esa risa despreocupada que tanto odiaba. Los dos parecían estar en su propio mundo, ajenos a todo lo que los rodeaba. Desde su escondite, Ranma intentaba entender lo que estaba sucediendo. La escena frente a él lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. ¿Le habrá confesado sus sentimientos?, pensó, mientras veía cómo Sebastián la abrazaba una vez más. Cada gesto entre ellos lo hacía sentir más inseguro, más desesperado. No podía oír lo que decían, pero en su mente ya estaba claro. Sebastián le había declarado su amor a Hitomi, y ella lo había aceptado. La idea de que Hitomi pudiera estar enamorada de otro lo llenaba de una amargura que no podía explicar. Las imágenes de la feria del día anterior, cuando ella aceptó el peluche que Sebastián le dio con una sonrisa, pasaban por su mente una y otra vez. Sentía que había perdido algo, que algo dentro de él se rompía, pero no sabía cómo lidiar con ese dolor. Verlos abrazarse, sonreír, ser felices juntos, le hacía sentir como si lo estuvieran dejando atrás. Sebastián finalmente dejó de girar a Hitomi, pero los dos seguían sonriendo, ajenos a la tormenta emocional que se desataba en Ranma.
Él los observaba desde lejos, incapaz de moverse, incapaz de intervenir. Sabía que no tenía derecho a detenerla, que Tommy era libre de estar con quien quisiera, pero la idea de perderla lo consumía. La he perdido, murmuró para sí mismo, con el corazón pesado y la mente confusa. Cada vez que los veía juntos, esa sensación de vacío en su pecho se hacía más grande. Ranma sabía que no podía permitir que las cosas continuaran así. La imagen de Hitomi riendo y abrazando a Sebastián lo atormentaba, y tenía que hacer algo. Sin más tiempo que perder, decidió interceptarla en su camino a casa. Cuando la vio, su corazón se aceleró. Con determinación gritó con todas sus fuerzas. Ranma, gritando Hitomi. La voz de Ranma resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Hitomi se detuvo, sorprendida, y sus ojos se encontraron con los de él. Hitomi, mirando hacia él. Ranma, corriendo hacia ella, Ranma no dudó en abalanzarse sobre ella, abrazándola con fuerza. En ese momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. Era como si el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos. Ranma, con voz temblorosa, casi desesperada: lo siento. He sido un tonto. No sé qué me pasa, pero tú eres mi prioridad. No puedo permitir que te vayas con él, que te alejes de mí. Hitomi se quedó paralizada, sintiendo el ardor de sus palabras. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan desarmado. La desesperación en su voz la conmovió profundamente, y su corazón latió con fuerza. Hitomi, confusa, casi susurrando: Ranma, no. Ranma, apretándola más fuerte, como si su vida dependiera de ello: escúchame. Soy impulsivo, lo sé. Pero así soy yo. Y no puedo cambiar lo que siento por ti. Es real. La sinceridad en sus ojos la hizo temblar. Hitomi se dio cuenta de que ese momento era decisivo. Sin pensarlo, se inclinó hacia él, y lo besó. Fue un beso cargado de pasión, un desbordamiento de emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Sus labios se encontraron con una fuerza inesperada, como si el universo entero se hubiera alineado en ese instante. Ranma sintió que toda la angustia acumulada se disolvía en ese contacto. Ranma, sorprendido al principio, rápidamente se entregó al momento. Sus manos se deslizaron por la espalda de Hitomi, acercándola más a él, mientras ella respondía al beso con la misma intensidad. El mundo a su alrededor se desvanecía, dejándolos atrapados en una burbuja de conexión pura y sincera. Todo el miedo y la incertidumbre se desvanecieron, dejándolos a ambos perdidos en un instante de pura conexión. Ranma, entre respiraciones entrecortadas, su voz un susurro: no quiero perderte, Hitomi. Prometo que estaré aquí, pase lo que pase. Hitomi, con ternura, sintiendo que su corazón latía desbocado: ¿de verdad lo sientes así? Ranma, mirándola intensamente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y deseo: sí, por supuesto. Eres importante para mí. Quiero que estés a mi lado. Hitomi sintió un calor envolvente en su pecho, como si finalmente todo encajara. La conexión era palpable, y la sonrisa que se dibujó en su rostro iluminó su expresión. Hitomi, con un brillo en sus ojos: no tienes que preocuparte, Ranma. Estoy aquí, y no me iré a ningún lado. Se miraron a los ojos, sintiendo la profundidad de lo que había surgido entre ellos. La energía entre ellos vibraba, como un hilo invisible que los unía. Ranma, sintiendo la certeza de sus palabras, se sintió más fuerte. Ranma, con firmeza, como si ya no hubiera dudas: no quiero que te veas con Sebastián ni con nadie más. Eres especial para mí. Quiero que seas feliz, pero quiero ser yo quien te haga feliz. Hitomi, con una suave risa, sus ojos destellando complicidad: pero no tienes que preocuparte por eso. Sebastián es solo un amigo, y estaba con él porque quería compartir su alegría de que lo aceptación estudiar en el extranjero. La revelación de Hitomi hizo que el pecho de Ranma se aliviara. Se sintió un poco tonto por haber asumido lo peor, por haber dejado que sus celos le nublaran el juicio. Ranma, burlón, tratando de ocultar su vergüenza: así que todo este drama fue por nada.
Me avergüenzo de mí mismo por pensar que te irías con ese tipo. Hitomi se rió suavemente y le dio un ligero empujón en el hombro. Hitomi, burlona, tienes que aprender a confiar en mí. Pero, honestamente, siempre que haya chicos alrededor, tú siempre estarás en mi mente y en mi corazón. Las palabras de Hitomi hicieron que el rostro de Ranma se iluminara de felicidad. Se sentía como si hubiera ganado un tesoro invaluable. Ranma, sonriendo, con una chispa en los ojos: eso es todo lo que necesito escuchar. Gracias por ser tan increíble. Sin pensarlo dos veces, Ranma volvió a acercarse y la besó de nuevo. Esta vez, el beso fue más profundo, más significativo, lleno de promesas silenciosas y un futuro que ambos deseaban construir juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente, sus frentes apoyadas una contra la otra, sintiendo el calor del momento. Hitomi, con una mirada soñadora: esto es lo que quería, Ranma. Estar aquí contigo. Ranma, con firmeza: siempre estaré aquí para ti. Así que, ¿qué te parece si empezamos esta nueva etapa juntos? Hitomi, asintiendo, su voz llena de confianza: sí, juntos. No tengo miedo si estás a mi lado. Ambos sabían que el camino por delante podría no ser fácil, pero en ese momento, sentían que nada podría separarlos. Con una sonrisa compartida, comenzaron a caminar hacia casa, su futuro brillando con promesas y posibilidades. Al día siguiente, Hitomi y Ranma se sentaron juntos en la mesa del desayuno, algo que sorprendió a todos en la casa Tendo. La familia los miraba con curiosidad, ya que no era común ver a los dos tan cerca después de días de distancia emocional. Tendo fue el primero en romper el silencio, mirando a ambos con una mezcla de confusión y curiosidad. Tendo, frunciendo el ceño, aún confundido: Ranma, Hitomi, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente están juntos? El silencio que siguió era casi palpable. Todos los ojos estaban sobre Ranma y Hitomi, la tensión colgando en el aire como una cuerda a punto de romperse. Ranma miró de reojo a Hitomi, quien le devolvió una mirada firme y tranquilizadora. Sabía que debía ser honesto. Ranma, tomando aire con fuerza, casi susurrando: nos dimos cuenta de que estar separados no nos hacía bien, nos sentimos solos. Por eso, estamos juntos otra vez. El shock recorrió la habitación. Akane apretó los puños bajo la mesa, sin alzar la mirada. Tendo, después de un segundo, soltó una pequeña risa nerviosa, aún tratando de asimilar la respuesta. Tendo, intentando sonreír, un tanto incómodo: bueno, me alegra que lo hayan hablado, lo importante es que estén bien. Genma, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, dejó caer los palillos y lanzó una carcajada que resonó por todo el comedor. Genma, golpeando la mesa con entusiasmo: por supuesto. Es lo mejor para los dos, siempre lo supe. Al final del día, el amor lo conquista todo. Akane, en un murmullo: el amor. Su mirada permanecía fija en su plato, aunque sus pensamientos estaban lejos de allí. Una lucha interna la devoraba. ¿Cómo podía sentir alegría por su hermana y, al mismo tiempo, esa punzada de celos que no dejaba de morderla por dentro? Después de todo, Hitomi era su hermana gemela, su reflejo, pero tan diferente. ¿Ranma la veía igual? ¿O solo veía a Hitomi? La rabia la golpeaba como una ola inesperada, pero la apartó rápidamente. No podía ser así. No podía dejar que esos sentimientos la definieran. Hitomi, mientras tanto, sonreía. No una sonrisa cualquiera, sino una que hablaba de la tranquilidad que había buscado por tanto tiempo. La distancia que había mantenido con Ranma no había sido fácil, pero ahora sentía que el puente entre ellos se había restaurado. Hitomi, con una sonrisa brillante: he preparado algo especial para todos. Pensé que este desayuno podría ser diferente, un recordatorio de lo que hemos sido y lo que aún podemos ser. Con un gesto elegante, Hitomi comenzó a servir los platos. El aroma del arroz recién hecho, el pescado a la parrilla y los pequeños detalles en cada plato llenaron la habitación.
Ranma la miraba con una mezcla de admiración y gratitud. Aunque no era de los que solía expresar sus emociones, algo en él se sentía completo al estar otra vez a su lado. Ranma, susurrando, más para él que para nadie, gracias, Hitomi. Justo cuando todos empezaban a relajarse, un sonido inconfundible rompió la paz. Desde lo alto, Aposai se lanzó sobre la mesa con una risa traviesa, tomando desprevenidos a todos. Aposai, riendo maliciosamente. Bueno, parece que el romance está en el aire. No puedo dejar de sentirme inspirado por este momento tan conmovedor. Ranma, con un gruñido, lo empujó hacia un lado mientras el anciano trataba de robarse un brasier de alguna parte. Hitomi soltó una risa suave, que relajó un poco la atmósfera tensa. Ranma, exasperado Aposai. Vete de aquí antes de que te lance por la ventana. Aposai, sonriendo pícaramente. Pero Ranma, estoy aquí para celebrar tu nueva felicidad. Aunque, no estaría mal un pequeño regalo de la novia para conmemorar el momento. Hitomi, sonriendo irónicamente, lo único que te puedo dar es la puerta de salida, Aposai. La risa de Hitomi hizo que Ranma sonriera, y por un segundo, todo parecía estar en paz. Pero Akane, en silencio, seguía lidiando con la tormenta dentro de ella. Al llegar a la escuela, Hitomi y Ranma caminaban tomados de la mano, sus dedos entrelazados como si no quisieran separarse nunca más. Al cruzar la entrada, las miradas de todos los estudiantes se volcaron hacia ellos. «Mira eso», susurró uno de los chicos al verlos. «Ranma y Hitomi juntos». «¿En serio?», dijo otro, casi incrédulo. «Apenas estaba pensando en invitarla a salir». «Olvídalo, amigo. Ranma ya se la quedó», respondió con un tono de resignación, mientras bajaba la mirada con desilusión. Algunos chicos que admiraban a Hitomi desde lejos fruncieron el ceño. A ellos les había encantado su dulce sonrisa, su forma reservada pero encantadora. Sin embargo, verla tomada de la mano de Ranma tan naturalmente, los hacía sentir como si todas sus oportunidades se hubieran esfumado en un instante. «No puede ser», exclamó uno de los chicos, su voz apenas contenida. «¿Cómo es posible que ella haya terminado con ese bruto? Apenas empezábamos a conocerla. Y ya nos dejó en la friendzone», añadió otro, cruzándose de brazos mientras lanzaba una mirada agria hacia Ranma. Del otro lado, las chicas también se murmuraban entre ellas, con sus ojos puestos en la pareja que cruzaba el patio. «¿Cómo es que Hitomi siempre tiene tanta suerte?», comentó una de las chicas con evidente envidia. «Ranma y ella, es como si nunca hubiera una oportunidad para nadie más». «No es justo», respondió otra, con el ceño fruncido. «¿Qué tiene ella que no tengamos nosotras?». «Quizás sea porque es más dulce, o porque es la hermana de Akane», dijo una tercera, pero el tono no dejaba de ser ácido. Mientras tanto, Hitomi y Ranma continuaban caminando ajenos a los susurros y las miradas. Hitomi sonreía tranquila, mirando a Ranma con una expresión que destilaba calma y felicidad. Ranma, por su parte, parecía más relajado que nunca, satisfecho de tenerla a su lado otra vez, sin importarle los comentarios a su alrededor. «Nos están mirando», murmuró Hitomi, notando las miradas. «Que miren lo que quieran», respondió Ranma con una media sonrisa. «Lo importante es que estamos juntos». Los chicos observaban, derrotados, mientras las chicas intercambiaban miradas llenas de celos. Para todos estaba claro que Hitomi y Ranma habían resuelto sus diferencias, y que, al menos por ahora, nadie más tendría una oportunidad. Fin del capítulo 58.